Con capitalismo. Vamos Pues con capitalismo. vamos con el capitalismo. Hoy vamos a estar hablando un poquito, como sabes, pues el tema del capitalismo es bastante amplio, así que nosotros no lo estamos dividiendo en secciones. Es bien importante que nosotros entendamos que pues hay varias cosas que influenciaron a lo que es el capitalismo moderno, y hay diferentes tipos de capitalismo que fueron desarrollándose con el tiempo. Eh, pues es bien importante pues señalar que ¿de dónde sale primero la palabra? El capitales fue una palabra que surgió en el siglo XII y XIII para referirse a los fondos de abastecimiento de mercancía. O sea, si tú tenías un almacén de productos, pues se llamaba capitales. ¿Qué pasa? Que en el 1283 fue que entonces empezó a usarse esa palabra para reemplazar en algunas ocasiones cuando se hablaba de riqueza o de dinero, de fondos. ¿Qué pasa? Que el capitalismo como tal no fue una palabra que se utilizó hasta varios años después. La palabra capitalismo fue una palabra que empezaron a usar a, eh, estos fueron, estoy dando para atrás a esto, Louis Blanc y Pierre Joseph Proudhon fueron los primeros que usaron esa palabra capitalismo, pero irónicamente ellos estaban en contra del capitalismo y empezaron a usar la palabra capitalismo para entonces eh, uh, dirigirse a esto pues como que algo negativo. ¿Qué pasa? Que entonces es importante señalar que hubieron varios elementos que influenciaron en lo que es el capitalismo moderno. Uno de ellos lo hablamos la semana pasada, que es el capitalismo agrario y el capitalismo mercantil, dos de ellos, perdón. Pues, ¿qué pasa? Que entonces la otra parte que influenció el capitalismo moderno fue el escritor Adam Smith. Adam Smith fue un escritor que nació en 1723, murió en 1790, y realmente muchos lo llaman el abuelo del capitalismo. Sus posturas pues realmente fueron bien influyentes para lo que, como dije ahorita, el capitalismo moderno. Él tenía la teoría de que el egoísmo era lo que el egoísmo de las personas era lo que iba a hacer que hubiera un crecimiento económico en la sociedad. Así mismo es. Sí, él entendía que esto ayudaba a que entonces pues el crear la competencia. Él decía, pues mira, el egoísmo del carnicero de tener el dinero va a hacer que él tenga dinero para comprarle al carpintero. Así mismo es. Esa era su creencia. Pero ¿qué pasa? Él escribió varios libros y entre ellos pues la teoría de los sentimientos morales, porque él entendía que... Aquí está, lo tengo aquí. The Wealth of the Nation. También La riqueza de las naciones fue otro libro que él escribió. 49 chavos en Amazon. Sí. Vamos, y en mi opinión la realidad es que si el capitalismo actual fuera más basado en su teoría y se hubiese dejado más basado por su teoría, esa mano invisible que él le llamaba en sus libros, fuera como él la estaba mencionando, realmente el capitalismo ahora las naciones estuvieran mucho más dinero, mucho más, la economía estuviera mucho más poderosa para muchas naciones, no solamente más poderosas, sino las menos poderosas. Él quería mucho la división del trabajo y fue parte de lo que se utilizó, pues, por ejemplo, en la Revolución Industrial, donde las personas pues se enfocaban en decir, pues mira, yo tengo estas personas que se van a dedicar solamente a la parte de poner la aguja en la máquina que hace las telas. Sí, la división. La división. Pues, ¿qué pasa? Esto pues, va a aumentar la habilidad porque mientras más tú haces una tarea, pues más habilidad vas a tener en eso. Y entonces, pues eso crea la deterza al trabajador, va a ahorrar tiempo porque esta persona pues más rápido va a hacer y entonces pues le pasa el trabajo a la otra persona. Y entonces, pues esto, obviamente, con el impacto de la invención de la maquinaria,
sus teorías pues fueron realmente probadas en ese sentido. Él creía que el gobierno no podía, no debía no debía intervenir. De hecho, en ese momento donde estaba Adam Smith, habían, Predica, predica. habían personas que estaban en contra, que él estaba en contra de, por ejemplo, los taxes. Él entendía que, Voy a llorar aquí yo hoy. y de ahí es que entonces la gente moderna del capitalismo piensa digo, eso de que mucha gente se basa, de que si yo le pongo taxes a esta persona se me va a ir. Su teoría era de que si le ponía taxes a las personas se iban a ir. Otra teoría era de, por ejemplo, el socialismo ya en ese tiempo se estaba desarrollando y él entendía de que pues, perdóname, la religión estaba interviniendo en ese momento y entonces pues la religión demonizaba a los ricos, que eso vamos a hablar la semana que viene. La religión demonizaba a los ricos y entonces él Tengo un entendía. librito bien bueno. Tú sabes que hablando tengo un libro que se llama Ricos en la Biblia. Lo tengo ahí para que. Pues la semana que viene hablamos de eso. Bien bueno, bien bueno. Él entendía que demonizar a los ricos, pues lo que iba a hacer es que lo iba a hacer más fríos. Y entonces esa mano invisible que él entendía que iba a apoyar la economía, pues no iba a apoyar la economía. Entonces, lo que él creía, él tenía esta frase que decía, él creía mucho en la educación, él creía que la gente tenía que estar educada eh, para comprar lo que ellos necesitaran para llevar la economía, que fuera lo que ellos entendían, pero por lo que ellos compraban. O sea, si ellos creían que un producto era malo, pues no comprarlo, punto. O sea, él creía mucho en esa educación. Él decía que el gran secreto de la educación es dirigir la vanidad a los objetos apropiados. Él entendía que para apoyar a que los ricos hicieran lo correcto, lo que había que hacer era adularlos. Y entonces él entendía que lo que se hace en algunas ocasiones, por ejemplo, darle premios a la gente que son ricos y que si vamos, si tú ves por estos ejemplos, es cierto, porque Bono, que es el cantante de YouTube, él da un montón de dinero y él apoya un montón de causas y, pues, y lo premian y él pues sigue en esa. Tenemos al de Microsoft, Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates también, pues él recibe muchos reconocimientos y él pues apoya muchas causas también. También él creía de que si una compañía, por ejemplo, crea contaminación al ambiente, pues no le compras a esa compañía que crea contaminación al ambiente. El problema es la parte de la educación. Ahí donde entonces Claro, falla, la porque práctica no es en la todo. práctica, pues exactamente, pues no o sea, no se ha implementado. Además que él no pudo ver tiendas, obviamente, pues cuando escribió él no pudo visualizar cosas No solamente la como tienda, Walmart y no, como no, gigantes así. no, y no solamente las tiendas, sino el impacto que va a tener las corporaciones y la industrialización en el ambiente y en la Claro, gente. ¿Sabes? La realidad es que él entendía que el egoísmo de las personas iba la competencia iba a hacer que ese egoísmo no tuviera el impacto y esa mano invisible, pues. claro, que No, hicieran cada vez bienes de mejor calidad y producto para que la gente se los comprara. exactamente. En la búsqueda de yo ganar dinero. Exactamente. Otras cosas que impactaron fue y fue cosas que él vio también en su escrito. Él estuvo presente cuando los inicios de la revolución industrial, así que él vio pues cosas como que los medios de transporte como fueron cambiando, como fueron mejorando, la transportación fue más rápida, las comunicaciones, esto es un telégrafo de ese tiempo, que pues las comunicaciones hicieron esto pues mucho más rápido. Otro factor que influenció grandemente la parte del capitalismo moderno, que ya como digo, la semana que viene podemos hablar ya del capitalismo moderno, otro factor que influenció grandemente fue la parte de cuando se crearon las acciones. Las acciones empezaron a surgir ya desde el siglo XII,
cuando El sistema corporativo estás hablando. no, el sistema de shares, de acciones. Correcto, de acciones en una corporación. Acciones una, bueno, exacto, acciones en una corporación. Okay. De participación, que eso es lo que es una. Es la cosa. Eso es lo que es una acción. Una bolsa de valores como la que tenemos ahora, realmente ya había algo parecido, porque pues como la semana pasada hablamos del capitalismo mercantil, pues esta gente que hacía estos viajes pues necesitaba dinero. Y muchas naciones pues también pues, vieron esas oportunidades y empezaron a crear estos bonos de gobierno que no funcionaban como las acciones modernas, pero pues estos bonos de gobierno se crearon para entonces generar dinero para tanto los gobiernos como para estos negociantes. Pero ¿qué pasa? Aquí el factor era de que no estaba controlado y realmente pues la gente empezó a falsificar estos bonos. Sí. Y realmente fue un desastre. Se tuvo que. Bueno, nos quedan 3 minutos. ¿Cuánto te queda? Vamos rapidito. Yo voy a hablar solamente de otro factor que fue bien influyente en el capitalismo moderno, fue la creación de la bolsa de valores. La primera bolsa de valores fue la bolsa de valores de Ámsterdam en 1602. Y aquí tenemos Dios los tenga en la gloria. Sí, ya no existe. Existe el edificio, pero no. Si algún día voy allí, me voy a tener una foto allí besando las paredes de pues mira, inicialmente se hizo por la compañía holandesa de Indias Orientales, que fue la primera en emitir bonos de acciones realmente. Y esta fue la primera instancia donde se vio las acciones de dividendos, apreciaciones de capital. Esto fue la primera vez que se hizo, fue realmente en ese momento. En la actualidad... Miraron 100 años adelantado estaba esa gente. Sí, en la actualidad, pues ahora mismo hay un montón lo que escuchamos es mayormente es el New York Stock Exchange, Wall Street y Nasdaq. Tenemos la bolsa pero usualmente la que nosotros vemos nuevamente. Bueno, aquí Puerto Rico de Estados Unidos, pues ¿qué otra bolsa nos vamos pero a ver? Mira, los primeros 10, y con esto termino con la sesión de hoy, las primeras 10 ahora mismo tenemos New York Stock Exchange, que es la primera, la más grande del mundo. Nasdaq, que la diferencia es que Nasdaq pues lo hace más electrónico. Sí. Sí, y hay usualmente los que cotizan en Nasdaq son compañías tecnológicas. Exacto. No solamente, pero vamos. La mayoría. Es electrónico lo Nasdaq. London Stock Exchange le sigue, Japan Exchange Group, Shanghai Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange, Euronext, Shenzhen Stock Exchange, Toronto Stock Exchange y Deutsche Börse. Son realmente los 10 mayores. Hay otras más pequeñas, pero eso es en acciones, porque hay otros mercados como el de commodities, como, claro, pero como el de petróleo. Sí, claro, pero en acciones esas son las claro 10 mayores. Brutal, eso es. La semana que viene vamos a hablar entonces. Eso estuvo pero brutal, la verdad que esto cada día, ahora no puedo esperar la semana que viene, qué cosa. Mira, la semana que viene ya vamos a hablar entonces del capitalismo moderno, pero una de las cositas que vamos a estar hablando es las trabas que tuvo el capitalismo, todas las barreras que se encontró en diferentes épocas. Así que vamos a hablar solo. Qué bien.